Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, y háblanos las cosas del ministerio, los requisitos, lo que tú quieres que hacemos en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es principalmente los requisitos para ser un pastor, pero también la mayoría aplica de cada uno de nosotros. Por ejemplo, cómo caminamos con Dios, el ejemplo que tenemos que poner. Eso es muy importante, porque no solamente es lo que hablo, es cómo soy, cómo es mi vida. Si mi vida está mal y dice, oh, soy un cristiano y ando mal, o estoy diciendo malas palabras, o tengo la paciencia de una mosca, no ayuda nada. Necesitamos caminar bien con Dios y tener un buen ejemplo para Él. Entonces, empezamos en 1 de Timoteo 3:1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o buena obra desea. Entonces, miramos aquí, dice la palabra obispado. Eso significa un pastor. Y dice aquí que es una buena obra. ¿Por qué dice buena obra? Bueno, a mí la razón es porque muchas veces no es fácil para ser un pastor. Muchas veces, bueno, para ser un pastor que hace su trabajo bien. Muchas veces personas dicen, quiero estar enfrente y quiero hacer todo. Bueno, el diablo ataca a los líderes a mí más que todos. Claro, ataca a cada uno. Pero si tú estás bien fiel en oración, el diablo va a atacarte muchísimo también. Pero él ataca a los líderes más que todos usualmente. ¿Por qué? Porque puede dañar todas las ovejas si el pastor va a caer en pecado. O si el pastor o maestro está enseñando mal la palabra de Dios, ¿qué pasa con las ovejas? Muchas veces ellos son como, ellos van a seguir todo hasta que todos están en el hoyo. Entonces, no es que somos más importantes, no es eso. Es que el diablo está pensando, ¿cómo puedo dañar más gente? ¿Cómo puedo? Entonces, dice que es un anhelo que es bueno. Y sí, es bueno. Es una bendición muy grande, pero sinceramente sí es difícil de hacerlo bien como debemos. Y por ejemplo, muchos pastores no quieren decir la verdad. Ellos solamente dicen palabras que son suaves y para que todos me amen, todos me quieren. O muchos pastores solamente nunca quieren disciplinar cuando es necesario en la iglesia. A veces personas se están portando mal y es necesario si personas están causando divisiones, que a veces tienes que hablar con personas con el amor y decirles que ellos tienen que arrepentir, y si ellos no quieren arrepentir nunca, están causando problemas, a veces tienes que quitarlos de la iglesia. Un pastor debe hacer principalmente dos cosas: alimentar las ovejas y protegerlas. Eso es lo que debemos hacer. Y si tienes un ministerio de niños, es igual. Si tienes un ministerio de mujeres, es igual. Si tienes un ministerio de jóvenes, es igual. No solamente es alimentar, no solamente es como jugar, también tienes que proteger. Eso es lo que hizo Pablo, eso es lo que hizo Jesucristo. Y cualquier ministerio no es fácil. Y vamos a mirar, pero vale la pena. Y principalmente porque yo amo a Cristo, yo quiero hacerlo bien para Él. Amén. Y Cristo ama a sus ovejas. Y voy a darte un ejemplo. Si mi hija siente mal o está enfermo o algo, y tú traes algo o llevas ella al doctor, si yo no puedo o algo, y cuidas a mi hija, voy a ser muy agradecido, ¿no? Y voy a pensar, qué bonito. Es lo mismo con nosotros, con las ovejas de Dios. Entonces, tenemos que pensar, eso vale la pena, y dice que es buena obra para ser un pastor. Y hay siempre gozo, aunque a veces tenemos dificultades. Si estás en la presencia de Dios. Quiero decir algo que es muy importante. Cuando vamos a leer todo eso, creo que todos nosotros vamos a decir, estoy descalificado. Ya no puedo. No soy tan bueno. Bueno, nadie es perfecto, no, pero tenemos que hacer nuestro mejor en el poder del Espíritu Santo. El más importante es mi relación con Jesucristo, que todo viene de Él. Como camina con Dios, todo viene de Él. Si no estoy en su presencia, en oración, en la palabra de Dios constantemente, cada día, voy a estar en la carne. Siempre cuando alguien está en la carne, yo puedo ver que ellos no están leyendo la Biblia, ellos no están orando mucho, ellos no quieren obedecer a Dios. Y entonces es lo mismo conmigo. Yo sé cuando estoy en la carne, ustedes saben.
Y cuando eso pasa, necesito pararme y orar, Señor, ayúdame, dame su paz, leer un poquito de la Biblia posible, lo que necesito. Entonces empezamos en versículo 2 de los requisitos. Dice, 1 de Timoteo 3:2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces miramos aquí algunos requisitos para un pastor. Entonces dice primeramente que él necesita ser ¿qué? Irreprensible. ¿Qué es eso? Eso es que no debo hacer nada que personas pueden acusarme. Que personas pueden acusarme. Eso es muy importante en cualquier ministerio, pero especialmente un pastor. En cualquier forma, en cualquier ministerio también. Por ejemplo, si tienes personas que están contando el diezmo y tienes que poner 2 personas. No pones uno, porque ¿qué? Alguien puede decir, tú sacaste dinero y tú no eres fiel, no hiciste. Pero si tienes al menos 2 personas, tienes un testigo. Y en la vida personal tenemos que hacer eso muchísimo también, ¿no? Alguien va a decirte, ¿puedes prestarme 100 pesos, por favor? O 1,000 pesos si es peor. O tienes que llevar a alguien, un testigo, es sabio, para que personas no puedan acusarte de cosas. Si vas a hacer consejo, muchos pastores hacenlo solo. Y trata de hacerlo si eres un hombre con una mujer, que casi nunca puedes hacerlo solo. Si tienes que hacerlo solo, a mí, cuando soy una mujer, me gusta llevar a mi esposa, casi siempre. Si no puedo, voy a dejar la puerta abierta y vamos a hacerlo en un lugar que personas no pueden acusarme de cosas. Tenemos que tener cuidado. El diablo quiere acusarnos de cosas. Otro ejemplo es dando raites a personas. Tenemos que tener cuidado si vamos a dar un raite. Muchas veces un hombre no debe hacerlo con una mujer. Estás manejando y tienes una mujer contigo. Mira, Chema tiene otra mujer en su carro. Tenemos que tener cuidado. Y posible es completamente inocente. Pero el problema es que tenemos que tener cuidado. A veces tenemos que hacerlo. A veces es una necesidad. Pero generalmente tenemos que tener mucho cuidado en cualquier forma que podamos. Porque también hay malas personas que pueden mentir, que pueden decir, él hizo eso, él dijo estas cosas, y es muy difícil. Tenemos que tener cuidado. Y nunca tener apariencia de maldad. Mira lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Entonces, ten cuidado. Otro requisito de un pastor ya miramos el primer requisito, pero eso puede aplicar a cualquier persona en ministerio. Segundo es, un pastor debe ser marido de una sola mujer. Entonces, otra vez, un pastor solamente puede ser un hombre. Y no quiero ofender personas, y otra vez, no es que hombres son mejores que mujeres, y no es que mujeres son mejores que hombres. Algunas personas dicen, mujeres son mejores porque son más amables. Tenemos que tener cuidado. No, todos somos pecadores y nadie es mejor. Somos iguales en Cristo. Ya hablamos mucho de eso en el estudio de domingo pasado. Entonces, él debe ser. Hay muchos pastores, pero lo siento, no existe pastores. Solamente en la Biblia, a veces un líder en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, principalmente en el Antiguo Testamento, era una mujer porque no había un hombre que quería buscar a Dios. Pero no usa eso como una excusa. Dice claramente que tiene que ser un hombre que tiene esposa. Y no tienes que tener una esposa, pero eso es como es. Pero tenemos que entender que el más importante ministerio, sinceramente, es oración. Si tú eres más fiel en oración que el pastor en su ministerio, tú eres más importante a Dios. Es como es. Pero cada cristiano es importante. Nunca debemos sentir que no soy nadie, no puedo hacer nada. No es cierto. Eso es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cualquier ministerio es importante. Dice en 1 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que necesarios. Voy a darte un ejemplo. Si tienes un ministerio en una iglesia, estás saludando a la gente en la puerta.
Ay, tienes que andar bien con Dios. Si tú enojas y alguien va a verte portando bien mal en una parte, ellos van a pensar, ¿eso es un cristiano? ¿Eso es un cristiano? Ya no voy a esa iglesia. Esa persona está en la puerta saludando. O estás en las alabanzas y estás diciendo malas palabras. ¿Eso es un cristiano? Ya no voy para allá. Entonces, cada ministerio tenemos que entender, es muy importante. Estás cuidando a los niños y portas muy mal con sus hijos. Nunca disciplinas a sus hijos. Ellos son locos. Los papás van a pensar, ¿esa persona va a cuidar a mis niños y no puede cuidar sus propios? Entonces, cada ministerio es muy importante. Tenemos que entender eso. Otro requisito tiene que ser sobrio. ¿Qué significa eso? Significa que generalmente en su personalidad no eres como extremo en nada. Es para que estás tranquilo en casi todo, para que tú no vas a ofender personas fácilmente. Eso es muy importante, porque las ovejas y personas pueden ofender muy fácilmente. Otro, tenemos que ser prudente si eres un pastor especialmente, pero cualquier ministerio, que no vives por sus emociones. Oh, no me siento que voy a orar hoy, no me siento que quiero, entonces no me siento que voy a la iglesia hoy, no me siento, o no voy a hacer lo que Dios dice porque no me siento. Eso no es prudente, eso no es lógico, eso no es una vida con una mente que es prudente. Pero tenemos que ser guiados por oración y por la palabra de Dios. Que tienes una vida que es ordenado, que es bien. Eso es muy importante porque si eres un tipo de persona que es muy emocionada y no muy sabio como tomas decisiones, hoy vas para allá, vas para acá, vas para allá, vas para acá y las ovejas... No, eso no está bien. Es lo mismo, pero en la familia también, en cualquier ministerio. Decoroso, tiene que ser decoroso. Significa que tú portas bien en todo, que estás caminando en el Espíritu, que tú estás negándote a ti mismo. Eso es necesario. Muchas veces personas dicen, ay, ¿por qué no tengo más victoria en mi carne? ¿Por qué no tengo más victoria en mi vida? Oh, claro, tenemos que leer la palabra de Dios y orar, pero lo que falta muchísimo que estoy mirando es personas no arrepienten. Dios te habla de algo y tú eres, no. Dios te habla de algo y tú eres, mañana. No vas a madurar si eres así. Tenemos que negar a nosotros mismos. Eso es como podemos madurar en Cristo. Si Dios está diciéndote, tienes que hablar con su hermano y arreglar las cosas si puedes. Tienes que perdonar a alguien. Tienes que arrepentir de algo. Eso es muy importante. Si no hacemos eso, nunca vamos a madurar. Tenemos que negar a nosotros mismos o no vamos a madurar en Cristo. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y muchas veces los pastores, Dios está hablando a su corazón. Tienes que hablar con esa persona porque está causando división en la iglesia. Y el pastor es, pero ellos están diezmando mucho, no quiero. No quiero hablar con esa persona porque van a enojar muchísimo y muchos van a salir de la iglesia. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tienes que ser fiel. Pablo hizo eso, ¿no? Cuando él tenía problemas en la iglesia, había un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. Él hizo lo que él debía. Él practicó, él regañó, él hizo disciplina. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Si no hacemos, no vamos a hacer nuestro trabajo bien. Posible Dios está diciendo a un pastor, tienes que enseñar la palabra de Dios más profundo, más bien. Pero si tienes un corazón rebelde, no quiero, es mucho trabajo, no quiero estudiar tanto. Hay muchos pastores no estudian casi nada. Solamente entran en frente de la iglesia y dicen, Dios va a darme todo en el momento, tengo mi Biblia, ya es todo. Y claro, Dios te da cosas en el momento, pero tenemos que estudiar. Y vamos a hablar más de eso. Tenemos que ser decoroso. ¿Y qué es eso? Decoroso significa que tú quieres ser como invitar personas a su casa.
tú quieres tener eventos en la iglesia. Cristo siempre estaba con personas. Él siempre estaba por ejemplo, con los fariseos, evangelizándolos. Y eso es muy importante, que tú tienes amor por las ovejas de Dios. En cualquier ministerio también esas cosas se aplican. Y muchas veces pensamos que el pastor tiene que hacer todo el trabajo. Eso no es cierto. El pastor, su trabajo es que para alimentar las ovejas, para que ustedes puedan hacer el ministerio. Ustedes y yo necesitamos invitar personas a la iglesia. Necesitamos invitar a personas a la casa. Necesitamos evangelizar. Es un equipo. No es que el pastor hace todo, no puede hacer todo. No tiene todos los dones, no puede. Yo no puedo cocinar chongkung, olvídalo. Yo no puedo cocinar nada. Tenemos diferentes dones, tenemos que usarlos. Y eso es la manera que la iglesia crece. Y tenemos que hacer eso. Y otro ejemplo de Cristo, me gusta mucho cuando Zaqueo subió. ¿Recuerdas? Él era muy chaparrito, él no podía ver nada. Él subió un arbolito. Y Cristo dijo, voy a su casa, voy a comer en su casa. Otro requisito de un pastor y muchos ministerios es apto para enseñar, apto para enseñar. Eso falta muchísimo hoy en día. Si tú vas a enseñar niños, tómalo en serio, estudias, lee un pasaje y estudias comentarios y ora y toma tiempo. Pero hoy en día muchas personas, cuando ellos enseñan niños, ellos son como, ellos son niños, ellos toman 5 minutos preparando sus estudios. Eso no está bien. No estoy diciendo que soy perfecto, pero cuando yo enseñé niños en el otro lado, yo tomé como 8 horas preparando todo. Yo tenía un trabajito que era el mismo tema, lo que ellos estaban estudiando. Yo hice una canción para ellos y para prepararlo. Yo voy a estar orando que los niños necesitan escuchar. Tenemos que pasar tiempo y hacerlo bien, nuestro trabajo. Pero muchas personas toman como nada, como si fuera nada. Van a hacer más en su trabajo que ellos van a hacer en la iglesia. Eso no está bien. Haz tu mejor para Dios, es para Él. Entonces, tienes que ser apto para enseñar. Y muchos pastores no enseñan nada. A mí tenemos que enseñar a través de toda la Biblia, a menos un estudio en eso. Puedes tener un estudio de temas. Yo sé que muchos van a enojar conmigo de decir eso, pero Dios escribió toda la Biblia. ¿Cómo crees que Él no quiere que vamos a leerlo? Puedes tener estudios en temas, pero tienes que enseñar a través de la Biblia, o nunca vas a aprenderlo. Y muchos pastores también enseñan lo que ellos quieren. A mí, cuando estoy enseñando, yo tomo muy en serio. Eso no es mi Biblia, eso no es mío, es de Dios. Tenemos que enseñarlo como dice. No solamente mis favoritos, pero enseñar lo que dice. Y no importa si algo no es muy popular hoy en día, vamos a enseñarlo como dice la palabra de Dios. Eso es muy importante. O no estás haciendo su trabajo bien. Voy a darte un ejemplo. Si alguien va a decirte, ok, ¿puedes decir algo, mi amigo, que voy a estar en McDonald's a las 5 el martes? Y tú vas con esa persona y vas a decir, él dijo que tienes que estar en Burger King el viernes a las 3. ¿Vas a gustarlo? No. Es lo mismo con la palabra. Dios no le gusta cuando tú estás solamente diciendo tus opiniones. Eso no está bien. Dice en 1 de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces miramos que Pablo está diciendo a Timoteo, si lo haces eso bien, estás haciendo su ministerio bien. Y no todos son pastores, pero muchos son maestros de niños, de jóvenes, de adolescentes, de mujeres, o estás hablando con sus vecinos o lo que sea. Seguimos en versículo 3. Dice, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces dice aquí primeramente, no dado al vino. Y muchos dicen, tenemos que vivir por otras personas, no por mí. Somos muy egoístas usualmente, ¿no?
Muchas personas dicen, yo tengo la libertad en Cristo, yo puedo, yo puedo. No importa lo que mis hijos miran, no importa lo que miran mis vecinos, no importa lo que miren, eso está mal. Pero un pastor no puede tomar nada y a mí cualquier cristiano no puede tomar. ¿Qué es principalmente la razón? Porque puedes tropezar personas. Por ejemplo, si ustedes van a entrar en mi casa y estoy tomando un tecate de cerveza, ¿vas a tropezar? Claro. Es como es. O si vas con un hermano en Cristo y tú crees que es un buen hermano en Cristo y vas a entrar en su casa y tiene vodka en su boca, en un vaso. Está tomando. O vas a mirar a alguien que está en papas y beer y, ¿qué? ¿Eso es un cristiano? Y muchos dicen, pero Cristo cambió agua al vino, entonces sí puedo. Voy a decirte algo, en esos tiempos el vino era muy diferente que hoy en día, era 6 veces o menos fuerte que hoy en día. Tú pudiste tomar muchísimo y nada va a pasar. Ellos hicieron eso en estos tiempos, ¿para qué? Para que no va a tener bacterias y cosas que pueden infectarte. Entonces, no tenemos derecho de tropezar a nadie. A nadie. Tenemos que caminar bien con Dios y vivir una vida que quiero ayudar a personas. Eso es más importante que todo. También dice la palabra de Dios, no debemos ser violentos. Tristemente, especialmente un pastor, muchas personas siempre pelean con personas, siempre pleitos y pleitos y pleitos. Y tú sabes, después solamente de poquito tiempo ellos van a estar peleando con personas. Eso está mal. He tenido personas aquí que siempre estoy pensando, cualquier momento esa persona va a explotar. Cualquier momento esa persona va a pelear con alguien. Es un ejemplo de orgullo, es un ejemplo de egoísmo, es horrible. No debemos ser así. Tenemos que negar a nosotros mismos y si alguien hace algo, perdónalos. Si alguien va a tomar tu cafecito, bueno, perdónalos. No busca otro y vas a derramarlo sobre su cabeza. Pero ¿cómo soy? Necesito cuidar mi testimonio, que no soy un peleonero. También dice que tenemos que ser amables, un pastor especialmente amable. Tenemos que tener cuidado que no vamos a ofender personas. Algunas personas van a ofender de todas maneras, cualquier forma que lo que tú dices. Pero tenemos que tener cuidado que no vamos a ofender si no hay razón. Si no hay razón. Algunas personas son demasiado y no deben ser. Por ejemplo, yo no voy a esa iglesia porque alguien no me saludó. O posible ellos estaban pensando en otra cosa o tenían pruebas. No debemos ser tan egoístas. Yo necesito tener una actitud que voy a la iglesia para bendecir. Voy a la iglesia para hacer lo que yo puedo hacer. No, ¿qué vas a darme? ¿Qué vas a darme? ¿Qué vas a darme? Y claro, estamos aquí para cuidar ustedes, pero ¿qué está en mi corazón? ¿Estoy haciéndolo para bendecir las ovejas de Dios o solamente para mí? Jesús era muy cuidadoso de las ovejas de Dios. Dice en Mateo 12, 19, 20, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Entonces, eso significa que Cristo tenía tanto cuidado, Él no quería lastimar personas, Él no quería hacer eso para que personas no van a buscar a Dios. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Algunos pastores tienen tanto miedo de lastimar personas, no quieren decir nada a la iglesia, no quieren decir nada de la verdad. Eso también no está bien. Pero si tenemos que hablar, tenemos que hacerlo con el amor. Dice, no debemos codiciar dinero. Hoy en día hay muchísimos pastores que enseñan algo que se llama doctrina de prosperidad. Eso es cuando tú entras en la iglesia, el pastor dice que Dios quiere que todos son sanados, que todos tienen todo el dinero que ellos quieren, pueden tener todo lo que quieres. Escuché un pastor en otro lado dice, yo no soy así, estoy enseñando que Dios quiere prosperidad en toda su vida. Es una
forma de justificar, ¿no? Claro, Dios quiere bendecirnos, pero dicen en Hebreos que a veces personas no tenían nada de dinero, pero tenían mucha fe. Entonces depende de la voluntad de Dios. Si hay mucha persecución, ¿crees que tú vas a tener mucho? No. Vas a tener Cristo, eso sí. Y muchos pastores codician dinero mucho. Ellos toman 3 ofrendas o siempre están regañando a las ovejas de Dios de eso. No debemos hacer eso. Tenemos que alimentar a las ovejas hasta que ellos tienen fe. Ellos van a diezmar. Necesitamos diezmar. Pero el pastor tiene que alimentar a las ovejas bien hasta que ellos quieren del corazón. Eso es muy importante. Si no viene del corazón, Dios no quiere. Ay, tengo que diezmar. Oh, Dios no quiere. Es muy importante. Pero quiero decirte que Dios bendice personas que sí hacen. No es que merecemos, es que es como Dios dijo en su palabra. Entonces también no debemos ser codiciosos de nada, no codicioso de nada, de poder, de ser amados por hombres y no buscar de agradar a los hombres. Eso es muy importante. Muchos pastores hacen eso. Quiero ser popular, entonces no voy a decir nada de la verdad. Quiero ser muy popular, entonces no voy a decir nada que va a ofender. No voy a hablar con nadie. Eso está mal. Quiero mucha gente solamente, entonces no voy a enseñar tanto. Eso no es alimentando las ovejas de Dios. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces miramos aquí que el pastor o cualquier ministerio tiene que tener su casa en orden. Si su casa no está en orden, ¿cómo puedes hacerlo en la iglesia? Y claro, a veces vas a tener un hijo y hiciste todo bien, pero ellos todavía son rebeldes. Hay excepciones, obviamente. Pero generalmente tiene que tener su casa en orden. Piénsalo. ¿Tú crees que un pastor puede cuidar una iglesia que tiene muchísima gente o tiene más gente que su familia, que si no puede cuidar su familia? Sus hijos andan bien mal. Él deja a sus hijos salir hasta las 2 de la mañana. O él deja a sus hijos hacer todo lo que quieren. O no cuidan su casa, no alimentan su casa, su esposa. No ama a su esposa o esposo. Cualquier ministerio tiene que tener su casa en orden. Si no, está mal. Y un pastor tiene que, especialmente cualquier ministerio, tiene que aprender amor que es agape, que es sin condiciones. Voy a amar a mi hijo, mi hija, aunque ellos no me amen tanto. Voy a amar a mi esposa, aunque ellos no me amen tanto. Voy a amar a mis vecinos, personas de mi trabajo, lo que sea, aunque ellos no me amen tanto. Tienes que aprender eso o nunca vas a tener buen testimonio. Esa es una decisión. Y especial un pastor tiene que tener esta actitud. Y estás orando con sus hijos, con su esposa cada día. Estás tomando tiempo con sus hijos en la palabra de Dios. Estás tomando tiempo con ellos. Estás perdonando personas en su familia. Estás escuchando estudios bíblicos en su casa o solamente el tele. ¿Qué estás haciendo en su casa? ¿Está en orden o no? Y muchas veces un pastor no tiene espalda, no tiene valor, no tiene carácter, no quiere hacer lo que dicen. Eso pasó con Jacob en la Biblia. ¿Qué pasó? Su esposa andaba con otros dioses. Su familia andaba bien mal. Y finalmente él andaba bien mal. Él no tiene nada de valor, nada de carácter. Tienes que hacerlo con amor, pero él no tenía. Hasta que finalmente él dijo, yo y mi casa, si veremos al Señor, él tomó la decisión, eso va a pasar. Y por ejemplo, si tienes hijos, tienes que decirles con amor, mientras estás en mi casa, vamos a la iglesia. Eso no es opcional. Tienes que ir a la iglesia, es como es. Y eso es muy importante, que tenemos nuestras casas en orden. Pero si no, está mal. Y muchas casas, no, están locos. Los niños hacen todo lo que quieren, tienen mala actitud, no tienen respeto, están mal. Y dice eso también, que tenga a sus hijos en sujeción. Eso es el fruto. Piénsalo, mira un niño chiquito cuando no puede tener lo que quiere, estoy enojado,
quiero mis galletas, estoy enojado. Pero si nunca disciplinas, ¿qué va a pasar cuando ellos son grandes? Como muchos adultos. Ay, no puedo tener lo que quiero, estoy enojado. No cambia nada. Entonces, disciplina a veces es necesario. Y un pastor que no cuida su casa no puede hacerlo en la iglesia. Va a ser un desastre. Porque personas van a poder hacer todo lo que quieren. Y muchos andan mal. Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, ¿qué dice aquí? No debe ser un nuevo creyente, un pastor. ¿Qué es la razón? No están listos. Si pones a alguien en un pastor, pero cualquier ministerio, si pones a alguien enfrente de la gente inmediatamente, por ejemplo, posible vas a mirar a un nuevo creyente que es muy bien con los jóvenes. Y él es muy popular y él es muy bien con los jóvenes, puede jugar con ellos bien, pero es un nuevo y no tiene la fuerza de Cristo todavía, no has leído la Biblia casi nada, no has orado mucho. ¿Y qué va a pasar? ¿Vas a ponerlo enfrente de todos inmediatamente? El diablo va a hablar en su mente. Ay, tú eres bueno. Oh, sí es cierto. Oh, tú eres increíble. Sí es cierto. Va a caer fácilmente en pecado. Una muchacha va a tentarlo. Él va a caer fácilmente. No debemos poner a alguien rápidamente en ministerio. Poco. Hasta que ellos están listos. Porque estamos en una batalla espiritual. Pero en muchas iglesias ponen personas inmediatamente. Oye, el peor que escuché es alguien inmediatamente nuevo creyente encargado de matrimonios. Yo estaba pensando, ¿qué? Él va a dañar muchísimas personas. Porque ¿qué? El diablo va a atacar a esa persona muchísimo porque quiere dañar los matrimonios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice en 1 de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces dice básicamente no debemos poner personas en ministerio bien rápidamente, especialmente con más responsabilidad. Estás haciendo ellos daño, no está bien. Pon ellos en cosas que son más fáciles en el principio. Si vas a salir para evangelizar y dar folletos. Si vas a los servicios de oración, eso va a darte más fuerza. El diablo va a atacarte, pero tú vas a tener más fuerza. O vas a salir para alimentar a los pobres en el nombre del Señor. Pero el problema es si pones personas inmediatamente en esa forma, ellos van a caer en tentaciones, en orgullo. Es que lo que pasa es sobre los años tú aprendes. No puedo hacer nada sin Cristo. Entonces cuando el diablo va a tentarte, oh, tú eres tan bueno, voy a pensar, no soy, es Cristo. Pero si tú eres nuevo, oh, sí es cierto, soy tan bueno. Y, oh, me gustan mucho las alabanzas de la gente y quiero que personas me amen, me quieren. Un ejemplo muy feo en la Biblia es el ejemplo del rey Saúl. En el principio él era más o menos bien, no creo que nunca totalmente. Pero Saúl, él le gustó que la gente estaba diciendo, oh rey, oh pastor. ¿Y qué pasó? Poco a poco, orgullo, hasta que él era celoso de David, él quería matar a David, él cayó. Versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces dice aquí, tenemos que tener cuidado de mi reputación, mi testimonio en cada lugar. En cada lugar. Escuché un pastor de una iglesia muy grande que personas estaban espiándolo. ¿Puedes imaginar eso? Espiándolo y escuchando todo lo que él dice, si ellos pueden. Ten cuidado, cuida su corazón. Lo que está en su corazón va a salir de la boca, ¿no? Si tú estás pensando mal de tu esposo o su esposa y enojas, ¿qué va a pasar? Va a salir de su boca usualmente. Cuida su corazón. No debemos tener nunca malas actitudes en mi mente, en mi corazón, enojo, amargura. Cuida su corazón o va a salir. O vas a enojar en su casa y todos los vecinos van a escuchar, mira los cristianos. Tenemos que tener cuidado. Y claro, a veces fallamos y Dios sabe. Y podemos pedir perdón, pero cuidamos
Tenemos que cuidar nuestro testimonio muchísimo. Y finalmente todo viene de mi relación de Jesucristo. Todo viene de Él. No puedo hacer nada sin Él. Dice en Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y muchas veces lo que pasa es que personas dicen, pero no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no puedo orar, no puedo leer la Biblia, estoy muy ocupado. Voy a decirte, si tú pones Dios primero, Él va a darte más tiempo. Es como es. Voy a darte un ejemplo. Si empiezas su día con oración, con la palabra de Dios, vas a estar más tranquilo, vas a saber lo que tienes que hacer. El diablo no puede atacarte tanto, afectar a sus hijos, afectar a su familia tanto, porque oraste. En su trabajo tú vas a saber lo que tienes que hacer más fácilmente, vas a tener más tranquilidad en su corazón. Pero, ¿qué pasa cuando no lo haces? Oh, estás loquísimo, loquísima, ¿qué hago? Tengo muchísimo estrés, ¿qué hago? ¿Qué hago con mis hijos? Ellos están portando tan mal, estoy loco. Tú decides cuál día quieres. Tú decides. Empieza así con oración, con la palabra de Dios, y Dios va a guiarte. Y también tenemos que negar a nosotros mismos y arrepiéntete. Eso es lo que falta en la Biblia. Estoy mirando y en el cuerpo de Cristo muchísimo hoy en día. Nadie arrepiente ya no más. Es como ya no es un requisito. Casi nadie arrepiente de nada, casi nunca. Cristianos tampoco. Lo siento, pero casi nunca. Las cosas grandes sí. Lo que miré en muchos años en el ministerio, si ellos estaban tomando, un cristiano, yo ya no estoy tomando. Pero en las cosas chiquitas, Dios está hablándote por años y años y años y tú eres, no es tan importante, no le afecta nada, Personas no hacen, no arrepienten. Si Dios te habla de algo, tenemos que arrepentirnos y buscarle. ¿Qué Cristo dijo en las iglesias, en las cartas en Apocalipsis tanto? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Jesús es tu mejor amor. Arrepiéntete. Si no hacemos eso, no vamos a madurar y no vamos a ser buen pastores, no vamos a hacer nuestros ministerios bien. No podemos hacer nada sin Cristo. Entonces, toma las cosas en serio. Estamos mirando los requisitos de un pastor o cualquier ministerio. Y son fuertes, pero en Cristo sí podemos, sin negar a nosotros mismos y hacemos eso. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres fiel con nosotros. Guíanos, Señor, en tu voluntad. Queremos hacer nuestros ministerios bien, queremos los que son pastores, queremos hacer este ministerio bien también, Señor. Pero ayúdanos a entender que nadie es más importante que nadie, es como es. Solamente tú eres importante, Señor. Ayúdanos a tomar en serio nuestros ministerios y la iglesia y hacerlo con todo el corazón, Señor. Que no estamos haciendo lo mejor en el trabajo que la iglesia. Eso es triste. Pero si estamos haciendo nuestros trabajos bien, eso está bien, Señor. Queremos ser buenos ejemplos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.